Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con un tema que ha estado en boca de todos, y que sabemos que les interesa muchísimo. Hoy vamos a desentrañar los ** secretos de su romance, la verdad de la ruptura de Serkan y Özge ***. Sí, así es, vamos a sumergirnos en uno de los romances que cautivó a miles, y que, para decepción de muchos, llegó a su fin. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón? ¿Hubo secretos? ¿Fue una decisión mutua? Todas estas preguntas y más serán respondidas hoy. Así que si eres fanático de las historias de amor y desamor en el mundo del espectáculo, quédate con nosotros. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienes que darle al botón rojo que ves por ahí abajo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles contenido así de interesante. Serkan y Özge. Dos nombres que para muchos son sinónimo de una historia de amor de cuento de hadas. Sus seguidores los veían como la pareja perfecta, aquellos que parecían tenerlo todo, química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, admiración mutua y un futuro prometedor juntos. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, el público quedó prendado de su conexión. Las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y comentarios que celebraban su relación. Cada aparición pública era analizada con lupa, y cada gesto de cariño se convertía en noticia. Parecían estar viviendo su propia película romántica y nosotros, como espectadores, éramos cómplices de esa ilusión. Sin embargo, como bien sabemos, la vida real rara vez se parece a una película. Y así fue para Serkan y Özge. Tras un periodo de rumores, especulaciones y, seamos sinceros, mucha esperanza por parte de sus fans, la noticia de su ruptura golpeó como un rayo. La sorpresa fue mayúscula. Para muchos era impensable que una pareja tan aparentemente sólida pudiera separarse. Las redes sociales se transformaron de un espacio de celebración a uno de confusión y decepción. Las preguntas surgieron de inmediato: ¿qué pasó? ¿Por qué rompieron? ¿Fue algo repentino o una situación que se venía gestando? Y aquí es donde entramos nosotros. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de fuentes cercanas, analizando declaraciones y sopesando los rumores para intentar desvelar la verdad detrás de esta sonada ruptura. No se trata solo de dar una noticia, sino de entender las complejidades de una relación que capturó la atención del mundo. ¿Fue la presión mediática? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Quizás un nuevo amor o una desilusión profunda? Vamos a intentar desgranar cada uno de estos aspectos, basándonos en lo que hemos podido averiguar, siempre con el máximo respeto por la privacidad de ambos. Uno de los aspectos que siempre se mencionan en estas situaciones es la intensa atención de los medios y los fans. Cuando una pareja se convierte en el centro de atención global, cada uno de sus movimientos es escrutado. Esto puede ser un motor para la relación, pero también una carga insoportable. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de responder a las expectativas de miles de personas, puede desgastar incluso los lazos más fuertes. Es posible que Serkan y Özge en su momento hayan sentido el peso de esa mirada constante, y que eso haya afectado su dinámica interna. Además de la presión externa, las diferencias internas son, sin duda, un factor crucial en cualquier ruptura. Aunque públicamente se mostraran unidos, es natural que en privado existieran visiones, metas o deseos distintos para el futuro. Tal vez sus caminos profesionales empezaron a divergir, o sus prioridades personales cambiaron. La juventud, las carreras en constante evolución, las oportunidades que surgen en el mundo del espectáculo, todo esto puede generar tensiones que, si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a una separación. ¿Pudieron ser diferencias de personalidad? ¿Diferencias en la forma de ver la vida o de planificar su futuro? Estas son preguntas que nos hacemos y que intentaremos responder. Los rumores, como saben, son parte del ecosistema de la fama. Y en el caso de Serkan y Özge, los rumores sobre su ruptura fueron variados y a menudo contradictorios. Algunos apuntaban a terceras personas, otros a problemas de comunicación, e incluso hubo quienes sugirieron que la relación era más una estrategia de marketing que un romance genuino. Si bien debemos ser cautelosos con la información no verificada, es cierto que algunos de estos rumores, por su persistencia, nos invitan a reflexionar si había algo de verdad en ellos.
Otro punto clave a considerar es la manera en que se anunció la ruptura. A menudo, cuando las parejas de celebridades deciden separarse, buscan hacerlo de la manera más discreta posible, emitiendo comunicados concisos. Sin embargo, la forma en que esta noticia salió a la luz pudo ser un indicio de cómo se desarrollaron los acontecimientos. ¿Fue una decisión tomada en conjunto y anunciada con calma, o fue una reacción a algo más? Para ello hemos buscado declaraciones de ambos, tanto las que hicieron en su momento como las posteriores, si las hubiera. A veces en estas declaraciones se esconden pistas sutiles, palabras clave que revelan más de lo que parece a simple vista. Analizaremos si hubo algún mensaje codificado, alguna insinuación que ahora, con la perspectiva del tiempo, cobra un nuevo significado. También es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Serkan y Özge son personas con sus propias emociones y vivencias. Lo que nosotros vemos en las pantallas o en las redes sociales es solo una pequeña fracción de su realidad. Las relaciones son complejas y las rupturas son dolorosas, independientemente de quién seas o cuánta fama tengas. Es posible que la verdad de su ruptura sea mucho más sencilla, pero igualmente significativa para ellos. Quizás fue una cuestión de desgaste natural, de darse cuenta de que a pesar de la conexión inicial, sus vidas iban en direcciones diferentes. Hemos escuchado de fuentes cercanas, que prefieren mantenerse anónimas, que la presión de mantener la relación en un nivel de perfección pública fue agotadora. Imaginen tener que actuar como si todo estuviera bien cuando, en realidad, se están enfrentando a problemas internos. Esta dualidad puede ser devastadora. La necesidad de mantener una fachada puede generar resentimiento y, eventualmente, la imposibilidad de seguir adelante. Por otro lado, también se rumorea que uno de los factores desencadenantes fue un desacuerdo importante sobre el futuro de sus carreras. En el mundo del entretenimiento, las oportunidades pueden surgir en diferentes lugares y momentos, y a veces, estas oportunidades no son compatibles. Si uno de ellos recibió una oferta que lo obligaba a mudarse lejos, o a dedicar una cantidad de tiempo considerable a un proyecto, mientras el otro tenía otros planes, esto podría haber creado un conflicto insuperable. Otra posibilidad que se ha barajado es la de un cambio de sentimientos. El amor, como bien sabemos, puede ser volátil. Lo que hoy parece inquebrantable, mañana puede transformarse. Es posible que con el tiempo, la chispa inicial se haya apagado, o que hayan surgido dudas sobre la compatibilidad a largo plazo. Esta es una realidad dura, pero es una realidad que muchas parejas enfrentan. Serkan y Özge, a pesar de ser el centro de atención, tuvieron la valentía, o quizás la necesidad, de tomar una decisión que, aunque dolorosa, consideraron la mejor para ambos. La ruptura, vista desde fuera, puede parecer un fracaso, pero también puede ser un acto de autoconocimiento y crecimiento personal. A veces, es necesario poner fin a una relación para poder reencontrarse consigo mismo y seguir adelante. Y aquí viene la parte donde intentaremos ser lo más claros posible, basándonos en la información que hemos logrado recopilar. Si bien no podemos afirmar con un 100% de certeza la única verdad, porque las razones de una ruptura suelen ser multifacéticas, la información que hemos recogido apunta a una combinación de factores. Por un lado, la inmensa presión mediática y la exigencia de mantener una imagen de pareja perfecta jugaron un papel importante. El constante escrutinio público desgastó la relación, haciendo difícil abordar los problemas internos de manera privada y saludable. Por otro lado, y esto es algo que se ha susurrado en círculos cercanos, hubo diferencias significativas en cuanto a sus planes de futuro y prioridades personales. Parece que con el tiempo sus caminos se fueron separando, y la visión que tenían de su relación a largo plazo no coincidía. No se trata de culpar a ninguno de los dos, sino de entender que a veces, dos personas que se quieren mucho simplemente no son compatibles para un futuro compartido. Hubo momentos difíciles, discusiones, y probablemente un proceso de reflexión profundo antes de tomar la decisión final. No fue algo de la noche a la mañana. Las rupturas rara vez lo son. Y aunque los rumores de terceros o de problemas de comunicación existieron, la verdad parece apuntar más hacia un desgaste gradual y a una divergencia de metas vitales. La intensidad de su relación inicial, que tanto fascinó a sus seguidores, también pudo haber sido un factor, ya que a veces, las relaciones que empiezan con tanta pasión pueden requerir un esfuerzo aún mayor para mantenerse en el tiempo.
En resumen, la ruptura de Serkan y Ozge, lejos de ser un simple capricho, parece haber sido el resultado de una compleja interacción entre la presión externa de su fama, las inevitabilidades de la vida en el mundo del espectáculo, y las diferencias naturales que pueden surgir entre dos personas que buscan caminos distintos en la vida. Una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más públicas y admiradas tienen sus propias complejidades y a veces sus finales agridulces. Y hasta aquí, queridos espectadores, nuestra inmersión en los secretos de la ruptura de Serkan y Ozge. Esperamos que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Sabemos que este tema genera mucha pasión y debate, y nos encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre los factores que llevan a una ruptura? ¿Creen que la presión mediática es un factor decisivo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y que formen parte de esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Eso nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca estas historias. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.